Doctor, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Quiero empezar por preguntarle algo. Ya se sabe que usted quiere entrar a la competencia por el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿por qué? ¿Usted por qué quiere entrar? Claro. Bueno, en este momento el interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha abierto ningún proceso electoral para la jefatura de gobierno, pero en el lado de la transformación, los compañeras, compañeros que estamos embebidos en el proceso de transformación de la vida pública del país, identificamos que hay retos que tienen que ver con el acontecer nacional, quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar en el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos estado poniendo no solamente los cimientos, ahorita ya prácticamente terminado el primer piso de esta transformación en la esfera nacional, pero identificamos que en los niveles locales, que son las entidades federativas, en este caso en la Ciudad de México, hay elementos que también deben ser continuados. La doctora Claudia Sheinbaum indiscutiblemente hizo un excelente trabajo como jefa de gobierno, con un proyecto político, pero además un proyecto de respuesta a la ciudadanía que está en el centro de las aspiraciones de la transformación: la justicia, la igualdad, la integración, el desarrollo social, el poder impulsar un desarrollo económico incluyente, una ciudad de libertades. Todos esos elementos no se deben perder, porque eso es la vida cotidiana de las personas. Insisto, hay cambios estructurales, económicos, políticos, sociales, que se dan a nivel nacional, pero la vida de las personas, la vida cotidiana, está en las ciudades, está en las colonias, está en los barrios, está en las alcaldías. Y en ese sentido, yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento, venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México, y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local, aprovechando su legado, aprovechando desde luego lo que ella y el presidente López Obrador han ido construyendo de el momento de entusiasmo social del movimiento, y esa obra llevarla a profundizar, a extender todas esas oportunidades que hay para una ciudad de libertades, una ciudad de oportunidades, una ciudad incluyente. Por esas motivaciones hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación que perpetúe, que amplifique ese legado. Pero, ¿con qué armas, doctor? Muchísimas, muchísimas. Eso creo que es una pregunta muy interesante que nos hemos hecho nosotros mismos. Tenemos por un lado toda la construcción del trabajo territorial que han hecho muchos compañeros y compañeras en la Ciudad de México, en las otras, de los 31 estados de la Federación, y que han sentado las bases de un movimiento social que va más allá del gobierno. Incluye al gobierno. Es indispensable tener un gobierno comprometido con los fundamentos, los principios éticos y políticos de la transformación, un gobierno que está al servicio del pueblo, un gobierno que no protege la corrupción, los privilegios, como se ha hecho a nivel federal, como se ha hecho ya ahora en la mayoría de las entidades federativas, y desde luego como se viene haciendo en la Ciudad de México ya por varios años. Ese es un primer elemento. El segundo es uno que, desde mi punto de vista, la historia nos dio una oportunidad de entender el sentir de la gente. Y nos lo dio con una situación trágica, muy difícil, que todas y todos vivimos, inesperada hasta cierto punto, que abatió a todo el mundo, al mundo entero, que es la pandemia de COVID-19. Durante el trabajo para la preparación, para la respuesta, ahora para la recuperación de la pandemia de COVID-19, fuimos identificando
cómo la vida cotidiana de las personas, si están empleadas o subempleadas o desempleadas, si tienen redes familiares, redes sociales, si tienen una vivienda adecuada y digna, si tienen un empleo estable, si tienen progreso en términos económicos y sociales o no lo tienen, es el determinante fundamental de cómo se puede responder ante un embate de esta naturaleza. Eso da una sensibilidad social que posiblemente no cualquiera puede tener. El ver el sufrimiento humano, el entender el sufrimiento humano y el tener la responsabilidad directa de trabajar por mitigar y por eliminar el sufrimiento humano. Y esa es una herramienta, en esto que me pregunta con qué elementos, ese es un elemento que permite ver las necesidades y las oportunidades. Y un tercero que me gustaría mencionar deriva pues un tanto de la preparación. Hay una parte de la preparación que es académica, que es formal. En mi caso he tenido el privilegio y la oportunidad a partir de las instituciones públicas educativas en México. Yo me formé, por supuesto, en la Universidad Nacional Autónoma de México. También con el apoyo del CONACYT pude hacer un doctorado en el extranjero y me preparé en un campo que es la salud pública, que prácticamente es un elemento en donde confluye todo. En la salud pública confluye todo. Porque salud es bienestar, salud es vida cotidiana, y salud es alimentación, medio ambiente, condiciones de trabajo, transporte, movilidad, todo lo que nos acontece. Cultura incluso, desarrollo social y profesional. Cuando uno piensa desde la salud pública, piensa en el todo. Y cuando uno piensa en el todo, piensa en la sociedad en su conjunto, en las familias, en las comunidades. Y esto lo que me ha permitido, y eso es lo que se expresó justamente en nuestra modalidad de respuesta a la pandemia de COVID-19, tenemos que pensar integralmente en las comunidades y en la sociedad para que todos y todas quepan, que todas y todos tengan oportunidades. Y también tomar decisiones realistas, basadas en el rigor científico con el que nos hemos formado. Y ese es un tercer elemento que yo pongo a disposición para la transformación y para poder articular las distintas iniciativas en un proyecto coherente de transformación que justamente honre el legado que hemos recibido, que estamos recibiendo ahorita por las gestiones tanto del presidente como de la doctora Sheinbaum, y llevarlo al siguiente piso. Fíjese que ahora que usted me da todos estos elementos, yo quisiera ponerlos en orden. Por favor. Porque yo he dicho toda la vida que para gobernar esa ciudad se necesitan tres elementos fundamentales. Saber necesariamente de la administración pública, saber de política, muy importante, y conocer la ciudad. Yo le diré a usted, en esos tres elementos, ¿cómo anda? Gracias por identificarlos, porque identifico los mismos. Los identifico como vivencia, los identifico desde una perspectiva de la oportunidad y la obligación de poner el mayor empeño porque las capacidades y la formación en esos tres campos se ponga en práctica. En el aspecto de conocer de la administración pública, pues yo he sido funcionario ahora como subsecretario, 5 años. Anteriormente fui director general adjunto en un tiempo también difícil, cuando la pandemia de influenza en 2009. He trabajado toda mi vida para las instituciones públicas. Yo me formé como médico especialista en un Instituto Nacional de Salud, en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Trabajé después en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y aunque es un campo específico del servicio público, en la investigación o en el servicio, es la administración pública. Entonces, conozco la administración pública, conozco su lógica operativa, conozco sus fundamentos legales. Un poco por curiosidad, desde hace muchísimos años, estudio las leyes, estudio la Constitución, estudio el origen histórico, además de esos fundamentos legales. Entonces, esa es la parte de conocer la administración. La parte de conocer la ciudad, yo nací aquí, yo crecí aquí, tengo 54 años y esta es mi ciudad. Aquí he estado prácticamente toda mi vida y he vivido los asuntos y los problemas y las transformaciones de la ciudad día con día. Me tocó vivir, por ejemplo, los años 80,
en el movimiento estudiantil. Justo es donde conocí a Claudia. El movimiento estudiantil de los años 80 y 90 representó un parteaguas importantísimo en la defensa de lo público, en la defensa de las instituciones públicas, de los derechos públicos fundamentales como la educación. Y también la construcción de un movimiento democratizador para la ciudad y la oportunidad de tener al primer jefe de gobierno, en ese momento el ingeniero Cárdenas, que representara las aspiraciones de una larga historia de movimientos sociales y políticos progresistas de la ciudad. Y también, en el tercer elemento, el poder encontrar soluciones prácticas ha sido un asunto que se va dando todos los días cuando uno enfrenta problemas concretos. Insisto en que la pandemia de COVID-19, en su momento también la de influenza, pero definitivamente la de COVID-19, nos permitió poder convertir la preparación académica, la sensibilidad social y el conocimiento de los problemas en respuestas concretas para el ciudadano o ciudadana de a pie. Un elemento, por ejemplo, que en su momento fue criticado por los grupos conservadores, fue tener una respuesta que considerara la realidad social. En la pandemia de COVID no podíamos darnos el capricho de cerrar una ciudad y olvidar que las personas viven al día. A nivel del país es 50%, a nivel de la ciudad es un poquito menos, pero prácticamente la mitad de la población de la Ciudad de México vive al día, tiene que trabajar cada día para conseguir su salario, su sustento, no se le puede confinar. Y además la Ciudad de México es una ciudad de libertad, es una ciudad madura políticamente, socialmente, y no se puede tratar a las personas con el desprecio del autoritarismo. Tradiciones autoritarias en el país y en la ciudad tenemos demasiado y no podemos regresar a esos estados. Hay que pensar en que las libertades implican responsabilidades y el pueblo de México, el pueblo de la Ciudad de México, ha dado ejemplo una y otra vez en el terremoto del 85, que también fue otra experiencia que me tocó vivir de manera directa, y en muchas otras experiencias. Es una ciudadanía madura que sabe responder solidariamente, generosamente, hacerse cargo de sí mismos y de su entorno, de su comunidad. ¿Y en lo político? En lo político es interesante. A mí me han identificado más, y lo soy con orgullo, una persona que viene del campo científico. Me he formado en la academia. Tengo un grado de doctorado, un grado de maestría, un grado de especialidad médica, soy médico cirujano, y mi campo ha estado en el estudio científico de la realidad social. Pero también desde muy temprana edad he tenido una exposición a las realidades sociales. Antes de los 15 años mi exposición era hasta cierto punto vivencial. Yo no nací necesariamente en una situación privilegiada, nací en una familia de clase media, pero tuve una herencia de familias que han sufrido distintas adversidades. Dos formatos distintos. Del lado de mi padre es una familia que migró huyendo de la dictadura del franquismo hacia México y se desarrolló en México, cuando la Guerra Civil Española. Del lado de mi madre vengo de una familia obrera. Mi abuelo era obrero manufacturero en una fábrica de zapatos. Mi abuela, Aurora, tenía que trabajar lavando ajeno y vendiendo productos para contribuir al ingreso familiar. Es una familia extensa y numerosa. Mi madre era enfermera, mi madre era auxiliar de enfermera, vive ella todavía afortunadamente, y se formó en el trabajo desde los 15, 16 años. Todo eso permea y va teniendo una sensibilidad de lo social. Cuando eso social se convierte en político, es donde cobra un sentido realista de la conciencia de que se debe y se puede transformar la realidad. Y eso en mi caso empezó alrededor de los 15, 16 años con experiencias como alfabetizar. Yo participé por 3 años en campañas de alfabetización en Michoacán, en Puebla. Conocí la realidad campesina de manera directa, de manera vivencial. Ya después, cuando llegué al grado universitario, pues en la universidad es un crisol del pensamiento, es un crisol de la reflexión, y ahí tuve la oportunidad de participar en el movimiento estudiantil por la defensa de la educación pública
de la educación gratuita, de una educación incluyente. Ahí es donde conocí a Claudia, como decía, en el movimiento estudiantil de esos años, y a varios otros compañeros, a Martí Batres, Jesús Ramírez Cuevas y varios de los compañeros que en su momento estuvieron en esta fase del movimiento estudiantil. Después, obviamente, se va uno volviendo más participante cuando vino la oportunidad de una transformación democrática en la ciudad y en el país. También participé. Entonces eso le va fraguando a uno un criterio, pero también un pensamiento político. Yo suelo decir que el pensamiento político no es una fórmula o un dogma o una doctrina que uno debe asimilar solamente por fanatismo. Al contrario, el pensamiento político debe surgir de la sensibilidad social. Si esa sensibilidad social cobra sentido en la humanidad, en promover, proteger y defender el interés de la gente, es genuino. Y eso es lo que hay que poner en práctica todos los días. Todos los días. ¿Militante de Morena? Yo no soy militante. Yo no soy militante, no he sido militante de ningún partido político a lo largo de mi vida. He tenido mis convicciones, creo que son más que obvias, son convicciones de justicia, de igualdad, de progreso incluyente. En sentido estricto, son las convicciones del humanismo mexicano del que habla el presidente López Obrador. Pero da usted vuelta a la idea de, ¿eso es de izquierda o no? Bueno, es interesante. Yo creo que en la sociedad es mucho más frecuente que se busquen etiquetas y fórmulas. Yo me considero una persona definitivamente de izquierda, y la izquierda no es algo que sea simple de definir. La izquierda es la convicción de la justicia, de la inclusión, de la igualdad, de oportunidades y de capacidades, y es la oportunidad de que las personas convivan fraternalmente en un espacio físico, en un espacio de recursos, y que no peleen por atropellarse unos a otros. Hay principios fundamentales. La explotación de la persona por la persona es lo que lleva al egoísmo, al pillaje, a la corrupción, a la acumulación de la riqueza. Eso no debe ser. Las personas tienen el legítimo derecho de desarrollarse. Si unos acumulan lo que le pertenece al colectivo, se pierde esa esencia. Y la sociedad puede ser incluyente. Y lo que insisto, ser de izquierda no es excluir a otros que no sean de izquierda. Desde luego hay quien llega al fanatismo de la derecha, llega al fanatismo de proteger intereses privados sobre los públicos, intereses individuales sobre los colectivos, y entonces los quiere expropiar de maneras legítimas o ilegítimas, como es el tema de la corrupción. Desde mi punto de vista, y esto también está sustentado en mi formación científica incluso, donde hay un pensamiento social, es un pensamiento progresista, es un pensamiento de izquierda. Defenderlo congruentemente no es un asunto de un día o dos, es un asunto de construirlo toda la vida, con una práctica de humanismo, de generosidad, de respeto, de inclusión social. En ese pensamiento, ¿para qué queremos partidos políticos? Bueno, los partidos políticos juegan... Perdón, no quiero un café. Con el agüita está perfecto. Muchas gracias. Yo considero que los partidos políticos, como están definidos jurídicamente, como entidades de interés social, si cumplen ese papel, que es el canalizar las aspiraciones de los distintos segmentos de la sociedad, para hacer propuestas de gobierno, para hacer propuestas políticas de conducción de la vida social, poner las reglas en las que nos podamos entender todas y todos, ponen límites a los abusos, velan por el respeto y la solidaridad de las personas y las comunidades, entonces están cumpliendo un papel adecuado. Desde luego en la historia de México y lo mismo en otros países, los partidos políticos, algunos, frecuentemente representan intereses de pequeños grupos. Hoy mismo lo vemos con esta profundísima crisis, no solo política, sino moral, que tiene el segmento conservador. Los partidos que han defendido privilegios, los partidos que en los últimos 45 años en particular defendieron la acumulación de los privilegios, la corrupción, el desmantelamiento de las instituciones públicas y que hoy siguen con esa agenda política. Difícilmente el pueblo de México y el pueblo de la Ciudad de México puede volver a creer en quienes ya nos demostraron que ese es su interés. Y hay partidos políticos que hoy
hablan de cara a la sociedad, que hoy exponen los problemas y buscan soluciones, y buscan además alternativas, no solo en su militancia. De hecho, Morena hace un acto muy responsable de abrir las convocatorias al liderazgo de la transformación también a personas que no somos militantes. Yo creo que eso es lo importante. En México, en la Ciudad de México en concreto, tenemos un amplio repertorio de lo que podría genéricamente considerarse clase media. Clase media, hay pequeños comerciantes, hay pequeños y microempresarios y empresarias, hay también gente más adinerada, pero que tiene una riqueza bien habida. Todas esas personas tienen una aspiración social de construir una ciudad más sólida, una ciudad, desde luego, tranquila, segura, que les permita progresar, que les permita emplearse o dar empleos, generar cierta riqueza, compartir esa riqueza para el bien de todas y todos en proyectos colectivos de desarrollo. Eso solo puede ocurrir si estamos bien organizados, entendiendo que no se pueden quedar personas rezagadas. La pobreza es un problema que nos afecta a todas y todos, no solamente a las personas que viven en pobreza. Esa es la aspiración que plantea la transformación. Quiere decir que usted de todas maneras no será militante de Morena, aunque esté en la carrera. Yo soy simpatizante del ideario del Movimiento de Regeneración Nacional en sentido amplio. No me refiero a la institución partido. El Movimiento de Regeneración Nacional no empezó con la conformación del partido que lleva este nombre. Ese es un legado que se ha ido haciendo. Yo tuve la fortuna y el privilegio de conocer al presidente López Obrador en los años 90, cuando yo era estudiante universitario. Tuvimos la oportunidad de dar servicio, un grupo de estudiantes de medicina, justo cuando venía el éxodo por la democracia, y venía encabezando Andrés Manuel López Obrador, en ese momento como un líder social. Se aposentaron en el Zócalo capitalino y ahí pusimos una estación de atención médica. Justo yo puse una vieja camioneta combi que tiene mi familia, la pusimos ahí, ese fue el consultorio. Esa noche conocí a Andrés Manuel López Obrador y desde entonces me quedó muy claro que esa era la vía en la que el movimiento que heredaba las mejores causas de los movimientos sociales, libertarios, progresistas de la izquierda, iba a tener un curso de realidad, como lo demostró la historia. Después vinieron otros momentos, después el presidente fue jefe de gobierno de la ciudad, en un momento crítico de definiciones para el país y para la ciudad. Y entonces esa es la simpatía que yo tengo hacia ese ideario, hacia ese movimiento, que es muy amplio. No está representado exclusivamente por el Partido Morena. De hecho, hoy tenemos dos partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que han ido evolucionando a entender que esta unidad de la izquierda es necesaria para tener una inclusión en un vasto repertorio que hoy representa la simpatía de 70% del pueblo de México. Fíjese que cuando habla uno de lo político, necesariamente tiene que hablar de los acuerdos, de las formas que se dan en lo político para que avancen los hombres, para que avancen las ideas, por la conformación misma que ha obligado a la sociedad para tener, de alguna manera, formas de gobierno. Y usted tiene un problema, o tenía, que estaba bastante claro. La gente, todos, en todos los lugares lo sabía. Usted y Claudia no tenían acuerdo. Eso fue una fabricación propagandística de la casa de enfrente. A mí me llama mucho la atención. Quizá nadie sabe, o pocos lo saben, Claudia y yo hablábamos al menos 3 veces a la semana durante la pandemia, durante la fase más crítica de la pandemia. Hablábamos directo, no en oficinas, no a través de un representante. Obviamente estamos enlazados. Claudia, oye esto, oye Hugo, Las tensiones... Eso no quiere decir que se llevaran bien, ¿eh? No, sí quiere decirlo, porque justamente hablábamos no para pelearnos, al contrario, era para ponernos de acuerdo. Una cosa que es importante entender, y tiene que ver con esto que decíamos al principio, es el nivel de gobierno federal tiene una óptica, tiene una obligación del conjunto de la sociedad del país. El nivel local tiene responsabilidades directas, y yo lo dije no solo para el caso de la doctora Sheinbaum,
sino también para el caso de los gobernadores, incluso gobernadores de la oposición, que merecieron en su momento todo mi respeto. Ellos, las personas que están al frente de los gobiernos estatales, incluyendo la Ciudad de México, viven otro ritmo de las decisiones. Cuando creamos el semáforo, lo creamos en la conciencia de la diversidad social y política y económica del país, para tener un mecanismo por el que cada gobierno estatal, todo esto está documentado en lo que dijimos formalmente, en lo que describimos formalmente, los gobiernos estatales tienen que tener un margen de maniobra que sea acorde a su realidad y en ese momento a la dinámica de la pandemia. Porque el COVID no se presentó parejo en todos los estados. Mientras Coahuila podía tener una exacerbación, Yucatán podía estar en un remanso, o Chiapas, o al revés. O la Ciudad de México ser la ciudad más grande del país, con la mayor concentración de densidad poblacional y de densidad de movilidad, y eso requiere ciertas decisiones, o ser un centro económico que requiere obviamente cuidar las cadenas de abastecimiento para prácticamente todo el país. Pero eso fue una fabricación. A Claudia yo le tengo un enorme respeto, y no solo respeto, cariño. Ahora mismo, para tomar esta decisión de proponerme como precandidato a coordinador de los comités de transformación, obviamente lo consulté con ella. Y desde luego con mi jefe supremo, que es el presidente. En ese orden, además, yo fui primero con el presidente, luego fui con Claudia, y lo que les dije es con toda transparencia, me pongo al servicio de esta causa, con mis capacidades científicas, mis capacidades técnicas, la historia de mi gestión como subsecretario y al frente de la estrategia de la pandemia. ¿Qué opinan? La respuesta fue inmediata y fue positiva. Por supuesto que eres un cuadro técnico y un cuadro científico y un cuadro político útil al movimiento. Adelante. No hay ninguna ruptura, al contrario. Pero era muy obvio, por ejemplo, que usted declaraba por qué el cubrebocas y ella declaraba por qué no el cubrebocas. Es que sí. Y había 3 o 4 elementos por ahí que parecían no tener acuerdo, pese a que se comunicaban, ¿cuántas? 3 veces a la semana. O más, y a altas horas de la noche. Insisto, eso fue una fabricación, tanto como las propias fabricaciones, el cubrebocas, las pruebas, cerrar las fronteras, todo eso es parte de un discurso muy cargado hacia el desconocimiento o el rechazo a la realidad social que fue configurando los partidos de oposición para intentar dividirnos. No perdamos de vista que en la política los distintos adversarios buscan rendimientos si logran fragmentar el proyecto. Nosotros tenemos un proyecto político, la transformación de la vida pública del país, que es armónico, que es congruente, que es coherente. Este tipo de situaciones obviamente se prestan a abrir brecha, poner zancadillas, y nosotros nunca lo permitimos. Hay una anécdota que es ilustrativa y además está a la vista pública. Hubo un momento donde el famoso semáforo, que fue otra de las que dijeron, no, es que ella dice naranja, él dice rojo, o al revés. Teníamos una realidad. En la Ciudad de México iba aumentando la intensidad epidémica en una de las oleadas. Esto ocurrió en la tercera ola. Y ambos, el nivel federal y el nivel local en la Ciudad de México, requeríamos mandar un mensaje a la ciudadanía de que había que disminuir la movilidad para reducir la velocidad de los contagios. En ese momento teníamos también mucha adversidad por parte de gobernadores que querían empeñarse en demostrar mano dura. Ese era su mensaje. Lo tuvimos en varios. Gobernados por la oposición, gobernados por un pensamiento autoritario de derecha, que querían emular los actos autoritarios que se hicieron en varios países de América Latina, incluso en Europa Occidental, con estos cierres a rajatabla, con uso de la policía o de otras fuerzas del orden público. En la ciudad insistimos, y en el país insistimos, las libertades asociadas con la conciencia de las responsabilidades son la mejor fórmula de una respuesta de salud pública, no solamente ante emergencias, pero en este caso ante la emergencia. Y en ese caso, esta es la anécdota, la doctora y yo queríamos mandar un mensaje sincrónico, que independientemente del color del semáforo,
fuera un mensaje de alerta. La calificación objetiva del semáforo en esa semana fue naranja, pero consideráramos que era muy posible que pronto esto cambiara si seguía un comportamiento de mucha movilidad, que lo documentamos además. Dicho sea de paso, una parte muy importante de la documentación técnica que teníamos sobre estas variables en el gobierno federal era alimentado directamente por un gran grupo técnico que tenía la Ciudad de México. Y entonces lo que hicimos fue sincronizarnos para que nuestro discurso en la conferencia de la doctora y en la conferencia vespertina de COVID a mi cargo fuera el mismo. Luego nos dijeron, eso creo que fue casi no planeado, que los dos salimos vestidos con un suéter rojo ese mismo día. Y es cierto, así ocurrió, porque esa semana habíamos estado conversando sobre ese mismo mensaje. Es un detalle, pero es ilustrativo de la armonía con que estuvimos trabajando. Porque no solamente se tejió esa idea, la idea de la confrontación, fueron varias. La más grave, yo creo que la más fuerte, era acusar a López-Gatell de ser, por su política, el causante de más muertes de las que podían esperarse normalmente. No estoy hablando de lo que es la realidad, estoy hablando de lo que sucedió durante ese periodo y lo que le sucedió a López-Gatell. Gracias. Y el lapsus que tuvo de decir pero odio ilustra el origen de esto. Odio. El pensamiento conservador que enarbolan ciertos partidos políticos que están agrupados en el segmento de la derecha, los medios de comunicación corporativos que atienden a los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales, se vieron profundamente vulnerados por políticas públicas de salud y de otros temas que son la esencia de la transformación que está impulsando el presidente López Obrador, que impulsa nuestro movimiento y que enarbola también Claudia Sheinbaum. Estas decisiones, como el etiquetado frontal en los alimentos para que la población tenga la noción de lo que se está comiendo, productos chatarra, bebidas chatarras, fue una de las primeras cosas que recibieron estos grupos de interés de alto rendimiento económico, los grandes millonarios del mundo y del país. Luego vino cuando empezamos a desmantelar la corrupción que había en el sector farmacéutico, los intermediarios de las medicinas, un negocio de 110,000 millones de pesos anuales en manos de 4 o 7 compañías que llegaron ahí a monopolios construidos en la corrupción. Luego vino, por supuesto, el tabaco. El tabaco es uno de los enemigos históricos y más profundos de la salud pública. El tabaco mata en cualquiera de sus formas. Y pusimos también políticas de control de tabaco que habían sido omitidas o revertidas en los sexenios recientes. En fin, varias de estas políticas. Eso fue configurando el odio de los grupos de alto privilegio. Y una cosa que me parece importante destacar. Ese pensamiento de odio no representa la sensibilidad, los sentimientos, el ideario del conjunto de la población. Hay personas adineradas, medianamente adineradas, menos adineradas, hay pequeños empresarios y empresarias en la Ciudad de México y en el país que no están representados por esos medios corporativos y ese discurso de odio. Y lo que ha hecho la prensa corporativa, la prensa de los grupos de privilegio, es querer llevar al conjunto de la población a ese pensamiento. ¿Cómo quisieron lograrlo? Sembrando la idea de el culpable de las muertes de la pandemia, el culpable de que nos fuera mal, en su momento me querían culpar también de la parte económica, y hoy vemos que hemos tenido una recuperación económica histórica. Hemos logrado que el país, más de 5 millones de personas superen la condición de pobreza. Y el punto clave es el buscar un culpable, y el culpable que ellos y ellas, estos grupos, tienen en mente es el presidente López Obrador. Y yo serví
para ellas, para ellos, de un blanco fácil, por mi exposición pública, por mi participación al frente de la respuesta a la pandemia, el más importante e impactante evento social que haya ocurrido en México en los últimos 100 años y que haya ocurrido en el mundo. Es obvio que con una pandemia de esta naturaleza nadie queda a salvo, ningún país, ningún rincón del mundo. Es un evento que afectó al 100%, a la totalidad de la humanidad. Muy desafortunadamente, obviamente causando muertes lamentables, una a una, o a los más de 25 millones de personas que perdieron la vida en el mundo, en todos los países, ricos, pobres, medianos, grandes. Ante una situación así, generar un discurso de odio, y el odio, como sabemos, se basa en dos puntos principales: la ignorancia y la fobia que se tiene hacia lo diferente. Ahí hay una fobia social. Entonces, ni modo, ese es el papel que me pusieron en la dinámica política. Lo he estado resistiendo o sufriendo o recibiendo durante 3 años ya, o más quizá, pero no empezó con la pandemia. Empezó con las políticas públicas en favor de la gente, poniendo límites al pillaje, poniendo límites a la corrupción o poniendo límites a todo aquello que nos ha causado el estado de salud que tenemos en México, uno de los principales países en diabetes, en obesidad, en hipertensión, etc. Entonces, doctor, ¿usted supone que los medios, casi todos los medios, su impacto social es muy menor? ¿Usted supone que no pueden ser un factor decisivo, por ejemplo, en lo político, por ejemplo, en una elección? No lo supongo, al contrario. Tengo conciencia y tengo conocimiento de que los medios públicos de comunicación tienen un impacto negativo o positivo grande en la población, de acuerdo al papel que juegan. Desafortunadamente en México, igual que en la mayoría de los países, la gran mayoría de los medios electrónicos, impresos, televisión, radio, atienden a grupos de interés. Uno tiene la aspiración, en un país en donde formal o vivencialmente se tiene libertad de prensa, libertad de expresión, como es afortunadamente el caso de México, con los límites que pueda tener la vida democrática en México y que tenemos que irlos cada vez superando y haciendo una democracia más participativa, más amplia. Pero aún dentro de eso tenemos ya muchos años, décadas, de una prensa libre. Ahora, esta prensa que tiene la libertad de expresarse, no representa, como digo, a la ciudadanía en su conjunto o amplios sectores de la ciudadanía. Uno lo puede ver sencillamente por quién es dueño de los medios, quiénes son los consejos de administración, quiénes son los consejos de accionistas. Que cualquiera agarre los periódicos de corporativos que han sembrado esos discursos de odio y vea quiénes están en la lista del consejo de administración, que se investigue quiénes son los accionistas. Son los grupos empresariales que durante 40 años estuvieron viviendo de los subsidios públicos en un uso abusivo del dinero público, que es dinero del pueblo, de los privilegios de gobiernos complacientes con la corrupción y partícipes de la corrupción, y quienes han ido acumulando riqueza y poder en detrimento de la población. Por ejemplo, los que son propietarios de la industria de la comida chatarra, de los intermediarios de la industria farmacéutica, de los que privatizaron las prisiones y las convirtieron en un bien comercial muy jugoso para hacer negocios, en la industria de la construcción, etc. Yo lo que pregunto de manera abierta a la ciudadanía, a cualquiera que escuche esta entrevista, ¿se siente usted representado? ¿Se siente usted representado por estos periódicos, estos medios, radio, televisión? ¿Usted ve ahí su vida cotidiana? ¿Usted tiene el dinero que tienen esos empresarios de los medios y esos empresarios que son dueños de las empresas que se ven protegidas por esos medios? Si uno hace un análisis de conciencia,
Es obvio que no. Es obvio que no. La sociedad es mucho más amplia. El pequeño profesionista, el pequeño comerciante, el vendedor ambulante, la señora que vende elotes, el albañil que está ganándose el jornal todos los días y con riesgos laborales en una construcción, el conductor de un taxi, incluso el dueño de una flotilla de taxis, el maestro, la maestra, la enfermera. Esa gente no está reflejada en los medios de comunicación. Ahora, sí pueden jugar un papel de manipulación terrible. Y esto lo vemos en otros países también. Estos fanatismos ideológicos muy característicos de la derecha, en donde se impulsa el odio, el rechazo, el enclaustramiento, son muy característicos de estos medios de comunicación, o como dice el presidente, de manipulación masiva. Pero usted no puede negar que tuvo una sobreexposición a los medios Sí, durante el periodo de la pandemia. definitivo. Y esto lo volvió muy vulnerable, porque cualquier cosa, una coma mal puesta, Es correcto. era el factor de la crítica, ¿no? Sí. Esto fue para muchos un error político que usted pagó. A mí esto ya me lo han comentado varias veces, yo lo he reflexionado también a solas, con la familia, con los camaradas. Es interesante, me han dicho, no te arrepientes del desgaste que tuviste, incluso desgaste físico, hoy estoy más canoso y tengo menos pelo, entre otras cosas. A mí el COVID también me pegó, por cierto. Yo estuve hospitalizado y yo tuve que ser tratado por daño pulmonar agudo. Yo perdí familia con el COVID también. Y esta prensa lo que ha querido es jugar el rol de exponer al enemigo. Y entonces me caracterizan como que soy el diablo, y que soy un radical, y que soy intransigente, que odio al sector privado, me han puesto eso. Yo no odio al sector privado, yo sé que la economía mixta de un país como México es boyante en mucho, porque tiene esa diversidad económica. Aunque soy una persona de izquierda, yo no tengo un fanatismo ideológico que me ciegue de lo que científicamente puedo analizar y entender. La exposición mediática, desde luego, me llevó al desgaste, porque además hay un fenómeno que lo estudiamos quienes nos dedicamos a la salud pública. La psicología colectiva de una población, que en este caso fue el mundo entero, pero en nuestro caso concreto México, lleva a la necesidad de encontrar un culpable. Esto es un proceso psicológico que se conoce como proceso de duelo, ocurre en forma individual, pero ocurre en forma colectiva. Hay una fase de negación, hay una fase de enojo, de ira, luego viene una fase de resolución. Y en ese proceso es donde es muy fácil para quien siembra un discurso de odio y quien necesita un discurso de odio para proteger intereses y privilegios, decir ahí está el culpable. Es interesante, ayer, por ejemplo, empezó a circular en las redes sociales y en la prensa la idea de que yo iba a contender para un cargo público, en este caso para los comités de la defensa de la transformación. Ellos ya dicen que para la jefatura de gobierno, pero insisto, no hay convocatoria abierta ahorita a ese puesto. Y en ese discurso vimos una socióloga que se ha encargado de denostar al gobierno, un periodista muy añejo que se ha vuelto un propagandista de las causas más radicales de la derecha extrema, un posible candidato, un exsecretario de salud, actual diputado, ya enseguida empezar a articular el discurso de odio. Me preguntan, ¿me arrepiento de esa sobreexposición? No, no me arrepiento, por varias razones, dos que quiero mencionar. Cuando uno está entregado a un proyecto de beneficio social, de beneficio público, como es la salud pública y como es el ejercicio de gobierno, más en un gobierno social de transformación, uno está dispuesto a todo. Lo importante no es uno, lo importante es la causa. Y a mí me tocó eso. Yo gocé del privilegio, el orgullo, el honor de que el líder de esta transformación, el presidente López Obrador, me encomendara eso de manera directa. No como un asunto de la burocracia o de la administración. A mí me dijo, tú tienes esta formación, estas capacidades, hazte cargo. Eso es una instrucción que va más allá de la formalidad administrativa. Es un llamado moral a entregarse al todo, por el todo.
Lo segundo es, pues, mi origen, tanto familiar como social como profesional. Soy médico. Yo me entrené para cuidar la vida y la salud y el bienestar de las personas. Mi padre era médico, mi bisabuelo era médico, mi madre era enfermera. Entonces, estoy entrenado para servir, estoy entrenado para entregarme, aún sabiendo que puede haber riesgos a mi integridad, a la integridad de mi familia. Estoy entregado a eso. No me arrepiento. El desgaste que hubiera ocurrido, finalmente el pueblo va a juzgar. Y yo creo que el pueblo ha juzgado. Cuando yo recibo esos ataques en la prensa corporativa, no tiene nada que ver con la realidad afuera. Yo salgo a la calle y el trato que recibo del 99% de las personas es un trato de generosidad. Hay quien me lo agradece y yo siempre les digo, no me lo agradezcan a mí. Esto es parte de un movimiento y de un proyecto. Yo estuve al servicio de ese movimiento que dirige el presidente López Obrador, que en la ciudad dirigía Claudia Sheinbaum, y soy parte de esto. Pero la gente, el pueblo real, no el pueblo que vive en mansiones, que tiene yates, que tiene penthouses en Nueva York, que viaja en avión privado o en helicóptero, la gente que ha acumulado la riqueza, son dos realidades. Ese pequeño grupo, esa burbuja como alguna vez le llamé, está pensando en otra cosa, no está pensando en el bienestar, la vida y la salud de la gente. El resto de la gente tiene conciencia de lo que ocurrió. Ahora que toca usted ese tema, dígame, ¿qué entiende usted por la 4T? Porque he estado preguntándole a muchos de sus compañeros, no solamente para la cuestión de la ciudad, sino también para la cuestión federal. Y la 4T tiene muchas caras. ¿Cuál es la que usted presenta? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay un elemento unificador, y ese es el sentido del humanismo. Cuando el presidente configuró la idea, y no es de ahora, él lo ha escrito en sus libros, esta visión del humanismo mexicano. Esta es una expresión en la que confluyen las mejores causas de la aspiración de que las personas, los seres humanos, estén en el centro del interés social, del interés político, del interés del gobierno, el bienestar. Ese humanismo necesariamente está sustentado en respeto, en generosidad, en los mejores valores sociales, culturales, morales. Cito desde luego al presidente López Obrador, que el pueblo de México ha tenido por siglos. Esa esencia humanista hoy nos permite tener no solo un gobierno, sino una sociedad plural, donde conviven personas que ven como mejor opción la contribución del sector privado para impulsar el desarrollo económico. Y tienen razón en varios aspectos, y dan soluciones prácticas a ello. Conviven también quienes tienen una preocupación absolutamente legítima de que un sector privado, dejado a libre evolución, desregulado, irremediablemente termina en actos de corrupción, de concentración de la riqueza y en desmantelamiento de lo que es del interés colectivo, del interés de la gente. Conviven también personas que tienen como prioridades las agendas económicas y sociales, y hay quien tiene como prioridades las agendas sociales y culturales. El derecho de la diversidad sexual, los derechos de la salud sexual y reproductiva, los derechos de la protección ambiental, incluso de los otros seres vivos que nos acompañan en este planeta, los animales, las plantas, etc. Esa diversidad hace rica a la Cuarta Transformación. Y aquí lo quiero dejar en claro. En la Cuarta Transformación no hay fanatismos. Contrario a lo que nos han querido sembrar, la conducción del gobierno de la Cuarta Transformación, ya sea el propio gobierno nacional al frente del presidente López Obrador, o el gobierno de la ciudad en su momento con Claudia Sheinbaum, o varios de los gobiernos estatales, sabe dialogar, sabe integrar. Y esta idea que también siembran los medios de manipulación masiva, de la polarización, es que están polarizando, tiene una solución muy fácil. Que la desigualdad social y económica no es polarizante, quedarse
tranquilo con la desigualdad, con la injusticia, o incluso con las grandes carencias que tenemos en procuración de justicia, en acceso a los servicios de salud, en acceso a los servicios educativos, en el transporte y su calidad, en el uso del suelo y de la tierra, en el área rural o en el área urbana, en el cuidado del medio ambiente, en la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos. Y estoy hablando de asuntos que atañen a la ciudad, no es solamente en el resto del país. ¿Qué acaso esos no son problemas? ¿Qué acaso no son retos? ¿Qué acaso no debemos atenderlos? Y este discurso de los medios de manipulación, cada vez que se señala un reto, un problema y el camino a la solución, y se ve que ese camino afecta intereses de una minoría, entonces eso ellos dicen, está polarizando. Porque lo que quieren es involucrar a las personas en el odio, en el rechazo, a las soluciones de carácter social. Cuando pienso yo en la transformación de la Ciudad de México, veo la enorme oportunidad de toda esta agenda a la que me acabo de referir, la distribución del gasto público, las prioridades que hay, por ejemplo, en la regulación del uso del territorio. Hoy tenemos un problema avasallador de vivienda todavía muy desregulada, de elementos de comercialización que no respetan los reglamentos de uso de suelo, de corrupción incluso en ese nivel, un problema de grandes carencias en la capacidad y calidad de la procuración de justicia, donde todavía hay mucha corrupción. Esa es parte de la agenda que esta transformación tiene que atender. Y cuando lo pienso en ese sentido, regreso a esta noción de la inclusión. Lo vamos a hacer, esta transformación, como la hemos hecho ya en este primer piso, citando a la doctora Sheinbaum. Claudia dice, el primer piso está por terminarse, sigue un segundo piso. En ese segundo piso tenemos que ir alineando para que la transformación sea más incluyente y por lo tanto más profunda. Eso es lo que queremos hacer. A ver, dígame una cosa, y quiero usar los instrumentos que han usado los otros medios, que de cualquier manera se van a meter, pero bueno, ¿cómo hay que responder a eso? Uno de esos medios es, uno de esos elementos, de esas armas que se quieren usar en contra de ustedes, en contra de usted, es el uso de la demagogia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Hay posibilidad de que usted pueda confirmar y afirmar todo lo que está diciendo? ¿Tiene un proyecto, una idea? Absolutamente, absolutamente. Eso es la fortuna de haberse formado en el rigor científico. Y en eso también me siento identificado con Claudia. Por cierto, tenemos un origen parecido en ese sentido. Venimos de la academia, venimos de la ciencia, nos formamos políticamente en la realidad desde tempranas edades, en parte por ser partícipes de familias que tenían un pensamiento social y luego por ejercerlo de manera directa. Pero cuando pensamos rigurosamente, sabemos que tenemos que tener evidencia, tenemos que tener no solamente datos como tal, sino un entendimiento integral de esa realidad que queremos transformar. Cuando eran las conferencias, yo solía decir, en una suerte de muletilla quizá, que luego se volvió un poco identificadora, cada vez que recibía yo un ataque, me daba cuenta que había un factor de ignorancia en el ataque, porque esa es una parte importantísima del odio. Como decíamos hace rato, el odio nace de la ignorancia y del miedo. Y entonces yo respondía, y seguiré respondiendo con lo mismo, con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. No es que yo lo sepa todo, pero yo lo que hago, como una práctica de vida, llevo ya demasiados años haciéndolo, es que toco base con la realidad. Y esa realidad la entiendo a cabalidad a partir de evidencia. Si yo propongo algo, es porque tengo los elementos para proponerlo. Y no aspiro a que sea perfecto, no aspiro a que sea único tampoco. Yo lo pongo a disposición y espero tener retroalimentación y sobre todo una reacción constructiva a las cosas. Pensando en su momento, si el pueblo de la Ciudad de México tuviera a bien pensar que yo soy la persona idónea para conducir
los comités de defensa de la transformación en la ciudad, yo lo que aspiro es a construir un plan de trabajo para la transformación con la consulta y la participación activa de la gente. No se vale y no sirve además tener un plan de trabajo para cualquier propósito que se haga en el encierro, en un escritorio, con un grupo de personas expertas en uno o varios temas. Lo que se requiere es que la persona que vive las cosas lo diga, lo exprese. El campesino que está allá arriba en Santo Tomás Ajusco cultivando avena y que tiene un problema de créditos o que tiene un problema de acceso a los fertilizantes, la persona que vive en la Nueva Tzacualco y tiene un problema de desorden, de urbanización y no tiene los servicios urbanos esenciales, la persona que está en Iztacalco y tiene la más alta concentración, la más alta densidad de comida chatarra, pero no tiene opciones saludables, la persona que vive en el otro lado de la ciudad, en las barrancas de Álvaro Obregón, y tiene también un problema de desarrollo urbano que lo expone a riesgos de inundaciones y deslaves todos los años en la época de lluvias. La persona que está en Tláhuac y tiene también un proceso de urbanización desordenado y el drenaje no ha terminado de cuajar como una situación estable. La persona que vive en Polanco y tiene una percepción de inseguridad, pero no acaba de entender que la inseguridad tiene una raíz social en donde si somos cada vez más incluyentes y damos oportunidades, no hay motivación estructural para delinquir. La persona que tiene una familia que tiene abuso y uso de drogas y tiene la necesidad, vive en el Peñón de los Baños allá en Venustiano Carranza y no tiene opciones, alternativas terapéuticas tanto para prevenir como atender. Esa es la realidad de la gente. Y esa realidad es la que queremos incorporar. El pequeño empresario que tiene la aspiración de tener en el sector turístico, en el sector restaurantero, un desarrollo armónico y hacer un capital honesto, pero no tiene la posibilidad de competir contra grandes empresas que además son partícipes de un esquema de corrupción y pillaje en los permisos. Esos son los problemas reales de la gente. La persona que esté al frente de un liderazgo de transformación en un entorno concreto como la Ciudad de México, debe meterse a eso, debe entender eso. No basta con tener experiencia en un solo campo o en un campo por taquillero que pudiera ser o por atractivo que pudiera ser un campo de alto impacto. Las soluciones son integrales. Entonces regreso a la pregunta, yo lo que digo lo sustento en haberlo estudiado. Si no, no lo digo. Si no, mejor escucho y lo pregunto, que es parte del estudio de la realidad. A ver, dos cosas. Una, ¿en qué momento le saltó la idea de que puede usted gobernar la Ciudad de México? ¿Cómo no? Lo puede identificar. Yo nunca no había tenido una aspiración de cargos de elección popular o cargos políticos. Si la hubiera tenido, muy tempranamente hubiera tomado otro rumbo. No lo considero algo malo. Quien lo haya hecho, adelante. La juventud, hoy tenemos una muy positiva ola de jóvenes, hombres y mujeres, que están ocupando liderazgos, por ejemplo, en el campo legislativo o en el campo de los gobiernos muy locales, municipales o las alcaldías. Pero yo no tenía esa aspiración. En parte por eso tampoco fui militante de registro, militante de estructura. Yo fui expuesto a una realidad sociopolítica en la conducción de un fenómeno sanitario que involucró todos los sectores de la vida pública. Pensar en el manejo de una pandemia no es pensar en salud solamente, no es pensar en medicinas o vacunas, es pensar en la economía, es pensar en la sociedad, en el transporte, en la cultura incluso. Recuerdo muy bien las colaboraciones que aprecio con la Secretaria de Cultura Federal, Ale Frausto, donde estuvimos calculando que no se perdiera la cultura como un elemento de construcción de la tranquilidad y la armonía, incluso durante la pandemia. Es pensar en el medio ambiente y los impactos que puede tener la pandemia, es pensar en el desarrollo urbano y el transporte, etcétera, ¿no? Y ese involucramiento integral, amplio, con todas las realidades sociales,
Y esas realidades humanas, muy personales, muy directas, de la persona trabajadora, de la persona empresaria que a lo mejor perdió su pequeño restaurancito porque tuvo que cerrar y no pudo mantenerse. Todas esas realidades me fueron aproximando a la idea de que yo podía ser útil más allá de mi campo primario de experiencia, por amplio que es la salud pública. Y por otro lado, como he dicho, yo nací en esta ciudad, amo a la Ciudad de México, es mi elemento de identidad social y lo he recorrido la ciudad. Yo nací en la alcaldía Cuauhtémoc, crecí en la Álvaro Obregón, he vivido buena parte de mi vida en Tlalpan. La familia de mi madre, mis abuelos vivían en la Gustavo Amadero. Hoy tengo familia en Iztacalco, en la Agrícola Oriental. Tengo compañeros, amigos entrañables, casi familia en Xochimilco y en Tláhuac. Hice parte de mi servicio social profesional en Milpa Alta. He recorrido toda la ciudad. Por supuesto, he ido también a eventos culturales o sociales en Miguel Hidalgo o en Benito Juárez, donde también tengo familia. He estado por toda la ciudad. Con esos elementos en mente, yo dije, si yo no digo nada, si yo no me ofrezco a la causa de la transformación, a lo mejor nadie me lo reclama, pero mi conciencia me va a decir, te privaste de contribuir. Y ahí fue donde consulté al líder del proyecto, el presidente López Obrador, y en secuencia después a la actual coordinadora de la transformación, Claudia Sheinbaum. ¿Cuándo fue eso? Esto ha venido ocurriendo ya por varios meses y fui yo muy claro con una cosa que la puedo decir sin problema alguno. No es una aspiración de título personal. Sé que me van a atacar con eso, porque esa puede ser un elemento de la política de desinformación y de odio con la que el bando de enfrente quiera desprestigiar una iniciativa con eso. Ambicioso, quiere una aspiración personal. Otros han dicho lo que es francamente ridículo, que quiere una protección judicial o jurídica porque busca un fuero. Que se pongan a leer un poco. Los fueros se desaparecieron con la Cuarta Transformación y fueron uno de los primeros logros legislativos que impulsó el presidente López Obrador. Entonces la noción de fuero, como ellos la conciben, ya no existe. No es una aspiración personal. Es, si mi vida está hecha para servir, me pongo al servicio de las mejores causas. Entonces llevo varios meses exponiendo estas realidades, exponiendo mis análisis también de la realidad nacional y de la realidad de la ciudad. Y en su momento la respuesta fue, es valiosa tu contribución. Una cosa que además aprecio muchísimo es la integridad y la coherencia del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum al decir, tu contribución es muy valiosa y debes sumarla a la del movimiento en su conjunto. Ellos han dicho públicamente, y me lo dijeron en privado cuando lo consulté, obviamente nosotros no vamos a favorecer a nadie o vamos a sesgar el proceso. Yo no pretendo eso, qué bueno que es así. Yo participaría solamente en un proyecto de contienda, en este caso por el encargo de los comités de la transformación, si es un proceso justo, si es un proceso abierto, transparente. Y con esa satisfacción dije, qué bueno, ofrecí mis servicios en donde deben ser ofrecidos. Y ambos me dijeron, participa. Si tú quedas, qué bien, eres un buen cuadro. ¿Y si no queda? Y si no quedo, no pasa absolutamente nada. ¿Pero estaría usted dispuesto a seguir trabajando dentro de un gabinete, por ejemplo, de la Ciudad de México, para tener parte de esta idea, echarla a andar? Yo tengo muchas ideas para la Ciudad de México y para el país. Son ideas que se basan en el estudio, en el entendimiento, son ideas que son congruentes y consecuentes desde lo más profundo del proceso de transformación. A veces me sorprendo a mí mismo cuando descubro que algo que he pensado está alineado casi de manera directa con un planteamiento que ha hecho el presidente, pero no porque lo haya oído yo del presidente y después lo pienso. Esto es una casualidad que me ha ocurrido en no pocas veces. Yo planteo una idea, incluso sin decírsela a nadie o se la digo a un grupo pequeño, y 3 días después la oigo en la mañanera. Y digo, caramba, pues
estoy entendiendo bien el proyecto de transformación. O por parte de Claudia también le he oído ideas brillantes y digo, vaya que estamos alineados. Venimos del mismo origen sociopolítico. Entonces, yo me pongo al servicio. Hoy me estoy poniendo al servicio, a juicio del pueblo, de si puedo ser útil en coordinar los comités de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Si el pueblo piensa que soy competente, estaré honrado y tendré una gran responsabilidad. Indudablemente, junto con el manejo de la pandemia, este es uno de los grandes desafíos de mi vida. Y estoy dispuesto a ejercerlo con la mayor responsabilidad, como he ejercido todo lo demás. Si el pueblo piensa que no soy la persona idónea o que hay otras personas entre mis compañeras y compañeros que pueden hacer el trabajo mejor, estaré para apoyarles. No sé si directamente en un gabinete, ahorita no estoy pensando en cargos o contratos o puestos. Estoy pensando, como dice el presidente, en el encargo. Y el encargo es social, el encargo es moral. Ese es a lo que me estoy ofreciendo. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. No Muchas sé si gracias. me olvidó algo, pero... No, pienso que en general es lo que quería comunicar y agradezco la oportunidad a la jornada y Está hecho. a usted. Gracias, doctor. Muchas gracias, Miguel Ángel.